Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, Joaquín, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte. Gracias. A ver, doctor, hoy es el día 12 de la llamada nueva normalidad, entre comillas. Correcto. Y la realidad sigue confirmando, ya sé que te lo mencioné la otra vez, pero era a principios de junio. Sí. Hoy es 12 de junio, doctor López-Gatell, Sí. y la realidad confirma tu primera proyección, la que me hiciste en febrero aquí, de que el pico se llegaría en junio y que esto descendería hasta octubre. Estamos viendo que la realidad ratifica aquella primera proyección. Te agradezco mucho, Joaquín, que menciones esto. Hace un tema que pareciera que queda claro en la mayoría de las personas, pero en ciertos ámbitos de la sociedad repetidamente surge esta inquietud de por qué el pico lo cambiaron, cuándo es el pico, y existe una expectativa que no acaba de resolverse, me da la impresión, ante una epidemia que obviamente, como dijimos desde febrero, iba a ser larga, está siendo larga, seguirá siendo larga. La dinámica que estamos teniendo es tal como lo predijimos desde el inicio, una epidemia que no es una sola, son múltiples epidemias. Hay una en el Valle de México, hay otra en el Valle de Toluca, hay otra en Culiacán, hay otra en Cancún, en Mexicali, etcétera. Y uno puede, para fines de entender la dinámica de todo el país, pensar en que la suma de las curvas epidémicas se pueden convertir en una sola del país. Pero como son tan asincrónicas, se presentan a tiempos distintos en su inicio, en su pico y en su resolución, siempre ha sido más conveniente verlas como distintas. Ahora, si tomáramos todas en su conjunto, la epidemia empezó el 28 de febrero, con nuestro primer caso detectado en la Ciudad de México, y tiene esta fase ascendente que ahorita, en este periodo intermedio del mes de junio, se va a presentar el pico. Quiero aquí reiterar para las personas que todavía tienen la expectativa de que pico es un día máximo. No es así. Al ser una epidemia larga, durante varios días consecutivos, y varios puede ser un par de semanas o hasta 3 semanas, tenemos una cantidad comparable de casos diarios, de hospitalizaciones diarias y muy lamentablemente de defunciones diarias, que eventualmente cerca del mes de julio, el 7º mes del año, empezarán a descender progresivamente, pero no de un día para otro, desafortunadamente, sino que lentamente irán descendiendo, todavía siendo muchos casos, hospitalizaciones y muertes al principio, hasta el mes de septiembre y finalmente hasta el mes de octubre, donde la expectativa es que Guadalajara y en general el estado de Jalisco y Monterrey y en general el estado de Nuevo León serán los últimos en reducir su número de casos diarios. Bien, esta mañana el presidente, el doctor López-Gatell, dijo, no hay posibilidades de un rebrote de la pandemia, y el doctor López-Gatell, o sea, tú, dijiste que sí. Sí, aquí tenemos varios elementos a considerar. Uno es el riesgo de rebrote, y esto quiero también mencionar un par de cosas que ayuden a que aquellas personas que les ha inquietado la idea de rebrote como una posible contradicción, de hablar de rebrote en medio de una epidemia que aún está activa. Sí, sería una segunda oleada, ¿no? Eso mismo. O sea, aquí son dos fenómenos a considerar. Uno es una segunda oleada, y es que terminando en octubre, cuando ya esta primera oleada que empezó el 28 de febrero se resuelva, y es toda esta epidemia larga, que tengamos un nuevo repunte en octubre. Esa es una expectativa que en el mundo en general se tiene para el hemisferio norte. Todos los países del hemisferio norte tenemos la temporada anual de influenza, que empieza en octubre y termina en abril del siguiente año, y existe una importante inclinación a pensar que podría, junto con la influenza, también volver a presentarse una epidemia de COVID-19. Entonces, eso sería la segunda oleada. Respecto al rebrote,
sería un fenómeno que sí estamos viendo ya en algunos estados. Afortunadamente han tenido una respuesta positiva y muy inmediata. Pongo el ejemplo de Tabasco. Tabasco tuvo una curva epidémica que llegó más o menos hasta finales de abril, donde ya había alcanzado un descenso inicial, ya se estaban reduciendo el número de casos diarios en Tabasco, en particular Villahermosa, en la última semana de abril de 2020. Y desafortunadamente cambió la trayectoria de la epidemia y de repente al iniciar mayo empezó a subir, y ahorita tiene una epidemia muy activa de algo que ya venía en descenso, pero que no había llegado a estar completamente en cero. A eso nos referimos con los rebrotes. Este fenómeno puede ocurrir en la medida que se empiece a recuperar la movilidad en el espacio público, definitivamente puede ocurrir. Exacto, yo se lo menciono porque hoy Claudia Sheinbaum dijo pues que el lunes volvemos a la normalidad, que abren tiendas, tienditas, estaciones del metro, estaciones del metrobús, quita el no circula extraordinario que estamos viviendo. El presidente dice que la gente salga a la calle, y yo creo que a partir del lunes, en este escenario, doctor López-Gatell, va a empezar el número de contagios y vamos a ver los resultados pues en una semana, entre 7 y 10 días más. Qué bueno que menciona. No tuve la oportunidad de escuchar a la doctora Sheinbaum esta mañana, pero hablamos muy seguido. Hablamos justamente ayer en la noche en una sesión de trabajo con el propio presidente y todo el grupo de funcionarias y funcionarios. Nos comunicamos telefónicamente muy seguido o por mensajes, etcétera. Entonces, a reserva de escuchar lo que directamente haya dicho la doctora Sheinbaum, puedo ampliar elementos de lo que supongo o asumo se refiere, y es lo siguiente: no olvidar que además del interés de controlar la epidemia, y por supuesto esta es la prioridad, proteger la salud y salvar la vida, tenemos el otro enorme elemento, y cuando digo tenemos no me refiero al gobierno de México, ni solo a México, me refiero al mundo entero. Controlar una epidemia para la que no hay vacuna ni hay medicina solo nos deja el antiguo histórico recurso de la salud pública, que es precisamente el distanciamiento físico de las personas. Este distanciamiento físico nosotros le llamamos en su momento en México sana distancia, así le seguimos llamando, pero es una de las medidas más antiguas de la salud pública. Así se controlaron epidemias de cólera en el siglo XIX, aún antes de que se supiera que existía la bacteria que causa cólera, o epidemias de peste en la Edad Antigua, etcétera. Entonces, el recurso es muy útil, pero tiene un costo muy importante en términos de las consecuencias para la vida social, y en esa vida social se incluye la capacidad de sustentarse de las sociedades, incluyendo la producción de alimentos, la generación de riqueza, el estado emocional y psíquico de las poblaciones. Entonces, tiene limitaciones sobre qué tanto tiempo, durante cuánto tiempo se puede mantener una intervención con un nivel de restricción suficientemente fuerte, que es útil para reducir el número de contagios, pero que causa estragos. Y sabíamos, desde que diseñamos las intervenciones, el plural sigue siendo el mundo entero, no nada más México, que llegaría al punto en donde tiene que empezarse a descomprimir, desconfinar, como le llaman los españoles, y permitir que la sociedad empiece a recuperar actividades, desde luego siempre buscando que sea de una manera ordenada, progresiva, controlada, para que no haya un desfogue que nos lleve a un rebrote. Pero lo que se refiere a la doctora Sheinbaum, puedo decir con tranquilidad que sé que a eso se refiere porque lo platicamos ayer mismo por la noche, es que en la Ciudad de México la realidad social ya requiere un ajuste respecto a lo que uno desea en términos del control epidémico, también para dar cabida a la recuperación del bienestar social, y no solo en la Ciudad de México. Esto hoy por la noche lo comentaré respecto a otros estados con los que hemos estado en conversación: Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Hidalgo, Querétaro, y es una situación muy semejante, y estamos buscando las alternativas para recalibrar el balance entre estos dos bienes públicos a tutelar, la salud y la vida, y el bienestar social y la economía, que a su vez, de no cuidarlos,
pueden afectar la salud y la vida. Al doctor López-Gatell, me preguntan en redes y en Twitter sobre todo, que te pregunto sobre las pruebas masivas, que tú no estás muy convencido de las pruebas masivas. No, definitivamente no estoy convencido y lo reitero. Y hoy algunos titulares de periódicos nacionales me llamó la atención que en este discurso, en este monólogo que han mantenido un poco alejado de la realidad durante todos estos meses del COVID, reiteran una falsedad, que es esta idea de que la Ciudad de México tiene un rompimiento con respecto al gobierno federal y mencionan específicamente el tema de pruebas. Esto es falso, simple y llanamente falso, porque precisamente el nuevo programa que ha anunciado la doctora Sheinbaum, no esta mañana, sino lo dijo el martes, es un programa muy creativo, muy bien integrado, en donde se tiene un acercamiento comunitario para la detección temprana de casos, para la contención a partir de casos identificados, para el manejo de brotes, para la promoción de la salud, para el monitoreo de personas enfermas con oximetría, etcétera. Y ese programa lo estamos trabajando con el absoluto apoyo del gobierno federal. La doctora Oliva López Arellano, secretaria de Salud de la Ciudad de México, fue a presentarlo también a nuestra conferencia, y no hay discrepancia alguna. Ellos o ellas no pretenden usar pruebas masivas en forma irracional. Eso nadie en el mundo lo propone, excepto quien pudiera quizá tener un interés económico en vender las pruebas, pero no lo propone así la OMS. Lo acabamos de ratificar en una conversación que tuvimos con la directora de la Organización Panamericana de la Salud esta semana. Acabo de colgar en una llamada técnica con funcionarios de los Centros de Control de Estados Unidos, control de enfermedades, los famosos CDC, y varios otros piensan lo mismo. La conversación que tuvimos con el gobierno de España la semana pasada, lo mismo. Nadie piensa en hacer pruebas indiscriminadas. Lo que piensan todas las agencias de salud pública del mundo es el uso racional de pruebas para tomar decisiones con base en el resultado de esas pruebas, decisiones fundamentalmente orientadas a interferir con la transmisión del virus. Ahora, hablando de las cifras, doctor, el número de nuevos casos confirmados ayer fueron 4.790, yo creo que es el día de más alto número de contagios. Sí. El número de personas estudiadas, de acuerdo con las cifras de anoche, fue de 11.777. Estamos hablando que entonces el porcentaje de casos positivos entre el número de personas estudiadas y los casos positivos ayer fue del 40.67%, el 40%. Es correcto, eso es en promedio alrededor de 40, en algunos momentos hemos llegado a 43 o 44. El promedio de positividad es el índice de positividad. Este índice lo monitoreamos diariamente y nos es muy útil. De hecho, es uno de los 4 indicadores del semáforo de riesgo sanitario COVID, precisamente porque nos permite tener una medida de la progresión de la epidemia de manera muy característica. Cuando está la etapa de ascenso en la curva epidémica, del número de casos es cada día más grande, esta positividad también crece y se anticipa, de hecho, al crecimiento del número de casos. Por eso monitoreamos este indicador y posteriormente, cuando la curva va en descenso, antes de empezar a descender el número de casos, empieza a descender el número de personas que resultan positivas y es un indicador, por lo tanto, muy útil. Sí. Bien, pero es muy alto, ¿no? 40%. Es muy alto. A ver, sí. Más alto, ¿eh? Bueno, doctor López-Gatell, la otra noche, antes de la noche fue, o el miércoles, ya con esto del confinamiento, de repente no tengo claro el día. El doctor Alomía señaló que fue el día que hubo tantos muertos, que dijo, no, es que no son todos los muertos de hoy. Estos son muertos rezagados, y como yo digo, ¿y qué que sean rezagados? Son muertos. ¿Cómo no? Sí. Eso me parece una observación muy importante, muy valiosa, que nos permite distinguir dos cosas. Cuando hacemos estadísticas de un fenómeno de salud, que incluye además casos fatales de funciones, siempre nos interesa mucho recordar que una cosa es el propósito técnico de la vigilancia epidemiológica, es decir, el monitoreo del fenómeno de la epidemia en la sociedad, pero otra muy distinta es el significado humano de todas, absolutamente todas y cada una de las defunciones.
Nunca debemos perder de vista, aunque hablemos de muchos números y pongamos gráficas y tablas y curvas, que detrás de cada número hay, o desafortunadamente dejó de haber, un ser humano, un ser viviente, una historia de vida, una familia que se queda con un vacío permanente. Y nos duele, y debemos siempre honrar con todo respeto a esas personas y a esas familias. Muy, muy bien. Yo coincido, porque eso mismo escribí hoy, doctor, porque de repente dan la impresión, cuando dan las cifras de más contagios, de muertos, el otro, como si estuvieran dando cifras de la economía, del PIB, de la inflación, de una proyección económica, y estamos hablando de muertes, doctor. Ayer fueron 709 familias que tuvieron una pérdida dramática, mortal. Sí. Entonces, sí, yo veo, no sé si hay prisa por dar la estadística, o parece que hay distancia. No sé, doctor, dan la impresión cuando dan las cifras, te lo digo aquí entre usted y yo, de que como que le surge pasar al siguiente gráfico. Sí, fíjese que qué bueno que lo menciona, y me parece una observación importante siempre de tener en mente, siempre de escucharla, periódicamente, no en una forma programada, pero intencional y definitivamente con mucha conciencia de ello, procuramos hacer un alto en el camino, a veces lo hacemos a los fines de semana o en las viernes, para recordar eso, y no solo para nosotros, sino y todo el equipo técnico, sino para la sociedad en su conjunto. Nunca debe olvidarse que esto es un fenómeno que afecta a la salud y la vida. Y es un fenómeno, desafortunadamente, como muchísimos otros, en donde como seres humanos tenemos una capacidad límite de controlar los eventos. Es natural, y yo creo que comprensible, legítimo, que ciertos miembros de la sociedad tengan la idea de por qué no se controló la epidemia, por qué no se evitó la muerte. Toda la cantidad de comentarios que hemos escuchado en el sentido de culpabilizar, de que por qué siguen habiendo casos y muertes. Más allá de que desde el punto de vista científico obviamente carece de sentido un señalamiento así, porque no es un fenómeno creado por el ser humano, no es un fenómeno natural inmerso en la sociedad, pero al final de cuentas es un agente biológico, el virus, que en el mundo entero ha causado este estrago. Y sí, uno hace, no como persona, sino además como sistema de salud en todo el mundo, insisto, hacemos todo lo que está en nuestras manos en términos de recursos técnicos, científicos, de conocimiento, prácticos, con el único propósito de lograr que esto se acabe lo más pronto posible, que en su momento se desarrolle una vacuna, un tratamiento, etcétera. Pero no es posible, y sería una mentira decirle a la sociedad o impulsar ese ánimo que, aunque legítimo, tiene cierto grado de falta de realidad, de que la epidemia se puede cancelar. Es como si pensáramos en otros fenómenos naturales, muchas veces... No, a ver, eso es imposible, doctor. Exacto. Eso es imposible. Exacto. Es mundialmente imposible. Me hacen un comentario que me parece muy interesante. Si los números de antes de ayer fueron artificialmente altos, cuando dijo el doctor Alomía que eran los muertos de otros días sumando, sí, es porque los números del día anterior pues habían sido artificialmente bajos, ¿no? Es correcto. Ahí, y no solo del día anterior, sino en su momento, con esos números concretos a los que usted se refiere, que ocurrieron miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, de varios días. La razón por la que hicimos énfasis en lo que se refería a Alomía, el doctor Alomía, y el énfasis que le dimos a ese aspecto de diferenciar casos y también de funciones de un día versus de varios días, no es por minimizar la importancia que tiene esta tragedia de perder la vida. Pues esa impresión dejó. Es desafortunado, pero qué bueno que usted me da la oportunidad de aclararlo, y lo seguiremos aclarando para que no haya duda alguna. A lo que nos referimos es a lo siguiente. Hay momentos en donde ante esta tragedia pareciera haber no solo grupos sociales, sino yo diría esfuerzos de comunicación intencional, y no solo en México, esto pasa también en otros países, donde parecieran enfatizar tanto el tema de la muerte
con un ánimo que también nos parece muy poco respetuoso para las personas y las familias que sufren o han sufrido, donde parecieran regodearse en esta estadística y quererla ver cada día más dramática para ser un elemento efectista, ¿no? Entonces, permítame, doctor, sí, yo no formo parte de ese grupo. Lo sé perfectamente, de ningún por modo. eso hablo con usted con mucho gusto, sí, cada vez que tengo esta oportunidad. Sí, de ningún modo, yo estoy porque esto termine, porque no haya más muertos, porque se supere, porque yo estoy viendo, a mí me tocó cerquísima, una muerte, un compañero que no tenía por qué haberse muerto. Entonces, yo sí quiero, desmarcarme de esto. Lo he escuchado, también se lo escuché al presidente decir esto, y por ningún modo. Es más, yo no conozco a nadie que esté deseando que haya más muertes, doctor López-Gatell, a nadie. Sí, no, yo insisto, por eso hablo con usted, y como usted bien lo reconoce, con tanta confianza y con tanto gusto, además, cada vez que tengo la oportunidad de que me entreviste. No, me refiero, y es triste porque diarios nacionales, diarios que tienen una influencia sobre la sociedad, a veces, y no pocas, casi diría que sistemáticamente, se desprenden de la realidad, dejan de escuchar, dejan de oír el mensaje técnico, y no tanto de nosotros como gobierno, o en mi caso personal como vocero, de científicos nacionales, internacionales, y siempre le dan un giro que, insisto, no ayuda a la sociedad, no a nosotros como gobierno, sino a la sociedad, a entender cabalmente el fenómeno y poder tomar decisiones en protección de sí mismos. Sobre este tema de las estadísticas, le platico lo que tuvimos y que lo estamos trabajando para mostrar cómo ocurre en todo el país. Ocurrió en el Seguro Social y afortunadamente tomaron cartas en el asunto muy rápidamente y logramos subsanar esa insuficiencia. El fenómeno es que se va retrasando la estadística de la mortalidad porque durante el proceso de transferencia de datos, de la confirmación por el laboratorio, de la integración del dato a las plataformas, se quedaron rezagados durante varios días, más de 3 semanas, este número de defunciones que anunciamos miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, que fueron casi 2.300. Y entonces, en el momento en que nosotros tomamos conocimiento, esto incluye al propio director general del IMSS, que no es responsable de esto, sino que tomó conocimiento súbitamente cuando se le informó, estamos obligados a comunicarlo en tiempo real. O sea, no podemos dejar pasar un minuto más de dar a conocer algo que sabemos y que es relevante. Pero lo dimos a conocer de golpe con esas, primero 1092, después 700 y tantas, y al día siguiente 640 defunciones, y eso fue interpretado como una señal de la velocidad de crecimiento de la epidemia, que no lo es. Entonces, aunque cada una de esas muertes es un hecho trágico, y aunque independientemente del día en que ocurren, quedan como vacíos en la vida de las personas, era importante que no se malinterpretara como una señal de la velocidad a la que está creciendo la epidemia, porque entonces distorsiona la apreciación sobre el riesgo y las acciones que deben tomarse. Bien. Ahora, doctor López-Gatell, me preguntan mucho también en redes, ¿qué pasa con los médicos cubanos? ¿Cuántos médicos cubanos vinieron, doctor? ¿Desde cuándo están aquí? ¿Cómo se les paga? ¿Se les paga a ellos? ¿Se les paga de gobierno a gobierno? Porque he escuchado muchos comentarios e incluso señalan un salario promedio de $3,600 por médico, cuando aquí un médico en las instituciones, ya sea en el ISSSTE o en el IMSS, tiene un sueldo, un promedio quincenal de 18,000 pesos. ¿Y qué es lo que están haciendo? Sí, desconozco los detalles, pero le digo lo que sí conozco. Esta es una operación del gobierno de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene sus propios mecanismos de vinculación internacional. Obviamente, como en todos los casos, tienen que ser aprobados por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene que tener un beneplácito, cualquier colaboración internacional que establezca cualquier entidad federativa de la Cancillería. Pero sí, es una iniciativa de la Ciudad de México, y el propósito en su momento fue el reforzar la capacidad de respuesta, no solamente en parte médica, sino también
en parte de atención en salud pública para COVID. Cuando eso se planteó, la Ciudad de México identificó que podía acudir a recursos que de manera ordinaria para los programas de salud se financian desde la Federación, igual que para todas las entidades federativas, y es donde el INSABI, que tomó las responsabilidades y atribuciones del antiguo Seguro Popular, tiene la capacidad de hacer las transferencias para programas de salud que se administran, se regulan y se diseñan para cada entidad federativa. Es decir, cada entidad federativa tiene autonomía técnica para hacerlo. Entonces, es lo que conozco y no sé exactamente a cuántos hay, cuánto se les paga y las actividades específicas que hacen. Me parece que la Secretaria de Salud de la Ciudad de México lo comentó hace unos pocos días. Bien, lo voy a buscar, pero entonces es exclusivo de la Ciudad de México, lo de los médicos cubanos. Sí. Bueno, doctor, pues entonces, doctor López-Gatell, luego me hablas de tú, luego me hablas de usted, ya nos hablamos. Sí, por favor, de tú está excelente, Joaquín. Oye, Hugo, entonces, la semana que viene seguimos en alerta máxima de contagios, que quede bien claro. Sí, sin embargo, anticipo y ante la oportunidad de esta entrevista que es previa a la conferencia de en la tarde donde anunciaremos el nuevo semáforo que estará en vigor el próximo lunes, tenemos una calificación, por ahí se filtró una versión muy preliminar del semáforo, quiero desde ahorita desautorizar esa versión preliminar porque era preliminar. La mecánica que tenemos, eso lo hemos también planteado abiertamente, desde que tenemos esta muy buena relación con la CONAGO, con la Conferencia Nacional de Gobernadores, establecimos un mecanismo de consenso en el que tenemos una teleconferencia a la semana, una videoconferencia, la tuvimos el martes, con la ayuda de la Secretaria de Gobernación, que nos coordina, y obviamente también el doctor Alcocer, y acordamos que nosotros, en cuanto tenemos la calificación del semáforo, que lo evaluamos al inicio de la semana, se lo compartimos a los gobernadores los martes de CONAGO. Ellos lo revisan entre martes y jueves, y aquellos estados que quisieran hacer comentarios para darnos a conocer información que consideren podríamos no tener y que ayudara a identificar el nivel de riesgo local, pueden hacerlo. Esta semana nos buscaron 7 gobernadores, esto incluye a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, y hemos estado en un diálogo sobre precisamente esas realidades. En unos minutos voy a tener la oportunidad de hablar con el gobernador Francisco Domínguez de Querétaro, y vimos que nuestro criterio original tenía un componente muy restrictivo que le restaba riqueza al semáforo. El componente era un punto donde cada uno de los 4 indicadores puede variar en los colores verde a rojo, pero al final, por diseño, imponíamos que en cualquiera de los casos el color más alto era el que privaba para el resultado del semáforo de cada uno de los estados. Sí, yo recuerdo eso, que era que los gobiernos le podían endurecer, pero no lo podían debilitar. Exactamente, exacto. Ahora, aquí lo que vimos es que con ese criterio estábamos perdiendo de vista realidades como la distribución al interior del estado de la epidemia también es heterogénea. Y varios estados nos mostraron cómo, aunque en una ciudad quizá emblemática, quizá representativa, es en la que nosotros hacemos la calificación, podían ser elementos de mucha intensidad, tenían una proporción importante de su territorio y de su población que estaba en condiciones menores de riesgo. Entonces, varios gobiernos nos lo mostraron, nos pareció prudente y además muy legítima el señalamiento, y entonces este criterio de diseño lo quitamos y dejamos lo que era el origen del semáforo, que es la calificación numérica sobre la tendencia de hospitalización, la tendencia de ocurrencia de casos, la porcentaje de ocupación hospitalaria y justamente este indicador que comentamos hace unos minutos del porcentaje de confirmados. Ya con esta calificación hay varios estados que cambian de color, ya no va a estar todo rojo. No le adelanto los detalles para no
frustrarle el señalamiento, lo presentaré en la noche, pero sí le puedo anticipar que ya no va a ser como esa versión que se filtró y que definitivamente no es la actualizada. Bien, doctor, pues nos veremos la semana que viene, ¿de acuerdo? Con mucho gusto. Y muchas gracias, el doctor Hugo López-Gatell. Gracias por la confianza, además de contestarme, doctor. Por supuesto, con todo gusto, Joaquín. Muy buena semana. Un abrazo, doctor. Hasta la semana que viene. Es el doctor Hugo López-Gatell. Es muy interesante el tema de los médicos cubanos. Son solo para la Ciudad de México. O sea, fue un acuerdo de Claudia Sheinbaum. Claro, la aprobó la Cancillería, no tienen que aprobar la Cancillería, pero pues el doctor López-Gatell no tiene el reporte del número de médicos cubanos, ni qué hacen, ni cuánto cobran, ni quién les paga, ni cómo les paga. En fin.